Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio quinto, el cual está conformado con carguitas puntuales, verticales y una carguita puntual inclinada. Entonces, cuando tenemos una carguita puntual inclinada, en el diagrama de cuerpo libre ya vamos a ver una diferencia, porque recordamos que el diagrama de cuerpo libre tiene que ser la representación de las fuerzas y reacciones o acciones y reacciones verticales y horizontales. Pero en el caso de P1, como está inclinada, es decir, no está ni vertical ni horizontal, vamos a descomponerla. Entonces la descomponemos en P1Y y P1X. Recordando que si el ángulo nace de la horizontal, entonces en Y utilizamos el seno y en X el coseno. Entonces acá sería P1Y 5 por el seno de 60, que me da 4.33 toneladas. Esa es la unidad. Y P1X 5 por el coseno de 60, que me da 2.5 toneladas. Ojo, acá tengo que tener mucho cuidado con la graficación de sus descomposiciones. Esta carguita puntual P1 me está indicando que está accionando en este punto que está a 3 metros de A. Entonces, en ese sentido tienen que estar sus descomposiciones, ¿no? Hacia ese punto, sobre todo en la horizontal, que a veces hay confusiones en la graficación. P y P2 los graficamos tal cual en la vertical, no hay mayor problema, y los apoyos los representamos según el número de reacciones que ya conocemos. Otro aspecto en el diagrama de cuerpo libre sabemos que son las distancias, ¿no? Decíamos distancia de cada vector o de cada acción respecto de A y respecto de B. En este caso de P está a 2 metros de A y a 450 de RB. P1Y está a 3 metros de A y 350 de RB. Y P2 está a 550 de A y 1 de B. Y RB está a 650 respecto a RA. Fíjense que P1X no tiene distancia. ¿Por qué? Porque su línea de acción ya está coincidiendo con nuestros puntos de aplicación de momentos, que es A y B. Y generalmente en las vigas siempre se va a mantener que la descomposición en la horizontal se anula para la sumatoria de las ecuaciones de momento, pero para la sumatoria de fuerzas horizontales no. Entonces pasamos a hacer justamente la sumatoria de fuerzas en X. Según mi diagrama de cuerpo libre, ¿cuántas fuerzas en la horizontal tengo? 2. RHB, que lo he graficado aleatoriamente de esta manera, y P1X, que sí específicamente estaba aplicado en ese sentido. Entonces, lo más lógico hubiese sido que a RHB yo lo grafique de izquierda a derecha, porque si está yendo la acción hacia la izquierda, la reacción debería ir hacia la derecha para equilibrar esto. Pero como aleatoriamente yo he graficado antes, no interesa mucho, porque finalmente, si nos damos cuenta, el signo es el que me va a modificar, si no he tenido ese cuidado de analizar a dónde va la acción y a dónde debe ir la reacción para equilibrar. Entonces yo estoy respetando esta posición de graficación, menos P1X, menos RHB, despejo RHB, está aquí con negativo, pasa como positivo, y P1X se queda con el valor. Entonces RHB es menos 2.5 toneladas. Ya no utilizamos las fuerzas en Y, porque sabemos que siempre nos quedan con dos incógnitas, y hacemos la sumatoria de momentos a partir de A, es decir, a partir de este puntito. Y como ya tenemos más fuercitas o más acciones, van a producir cambios en nuestra viga, ¿no? Entonces vamos a ir sumando todas las fuerzas que tengan sus distancias. Entonces empezamos a partir de este puntito, que sería P positivo más P por la distancia 2, acá, más P1Y por la distancia 3, más P2 por la distancia 550, menos RB por 650. Entonces, fíjense que en esta ecuación ya no entra X. ¿Por qué? Porque no tiene distancia respecto a. Su línea de acción de PX coincide con nuestro punto de aplicación de momento, que está en este punto. Entonces, por eso en los sumatorios de momentos ya no entran las descomposiciones en X. Bueno, vamos reemplazando nuestros datos. RB, que es nuestra incógnita, está en negativo, lo mando al otro lado para que se me vuelva positivo. Valor de P es 5, valor de P1Y es 4.33 y valor de P2 es 5. Por sus distancias específicas, entonces tengo
que el resultado de RB es 7.77 toneladas. Ahora vamos a hacer la ecuación de sumatorio de momentos a partir de B, a partir de este punto. Entonces voy a tener a menos P sub 2 por la distancia 1, menos P1Y por la distancia 350, menos P por 450, más RA por 650. Son 4 fuerzas que se multiplican por sus distancias y están acá. Más RA por 650, menos P por 450, menos P1 por 350 y menos P sub 2 por 1. RA es mi incógnita y estas tres los mando al otro lado, se vuelven positivas y RA me da 656. Para la verificación tenemos que tomar en cuenta todo lo que está bajando como acciones que serían P más P1Y más P sub 2 versus lo que está subiendo, RA y RB. Entonces aquí sería 5 y 5, 10 más 4, 33, 14, 33. Este es el valor de las fuerzas que están bajando, que están accionando. Y RA más RB, los resultados que hemos obtenido, sumamos y también nos dan 14.33. Entonces el sistema sí está en equilibrio. El primer paso ya está dado, donde encontramos RA y RB. Ahora vamos a hacer los cortes. Entonces volvemos al ejercicio inicial para analizar dónde son los cortes. En los ejercicios anteriores hemos indicado que estos cortes podemos hacer a cada metro, a cada medio metro, a cada milímetro inclusive, pero también hemos ido viendo que nuestros valores se van a mantener constantes hasta que se presente una carguita puntual, ¿no es cierto? De los ejercicios anteriores recordamos eso, porque hacíamos a 1, digamos, ¿no? A 1.50 y ese valor se mantenía constante, que era el mismo el valor que hemos sacado después de la reacción RA. Y ese valor cambiaba cuando accionaba una carguita puntual. Entonces, ahora, como sabemos que esos valores cambian solo en las distancias de las carguitas puntuales, vamos a tomar en cuenta aquello. Vamos a hacer el análisis en cero para el antes y después de RA, que ya también sabemos que el antes es 0 y el después es simplemente el valor de RA. El análisis a la distancia 2, antes de P, después de P. El análisis a 3, antes de P1Y, después de P1Y, porque esta P inclinada ya no nos sirve, sino simplemente P1Y. Y antes y después de P sub 2. Y finalmente cerramos con antes de RB y después de RB para cerrar en 0. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 distancias. Entonces hagamos eso. Empezamos con el valor a la distancia 2. Nuevamente vuelvo a insistir, en el corte a 0 tenemos el antes 0 y el después es simplemente el valor de RA. Entonces ahora vamos a hacer el corte a los 2 metros, es decir, donde está la carguita, la primera carguita puntual. Entonces tenemos lo siguiente. A 2 metros estamos cortando esto. Estamos cortando aquí. Entonces solo se visualiza esto. Entonces su diagrama de cuerpo libre antes de P es este. Y generamos las ecuaciones para esfuerzos cortantes. Entonces para esfuerzos cortantes todo lo que se encuentra a la izquierda simplemente es RA. Entonces tenemos el valor para esfuerzos cortantes a los 2 metros, 6.56 toneladas. Las unidades están cambiando, ¿no? Y posteriormente hacemos el análisis después de P. Es cuando ya está apareciendo P. Este sería el diagrama de cuerpo libre. Y en el análisis después de P para esfuerzos cortantes tengo RA que está subiendo menos P que está bajando. Entonces los esfuerzos cortantes después de P es 1.56. Y las ecuaciones para momento, ya tome este diagrama de cuerpo libre o este otro, va a ser lo mismo. Es ese mismo valor, que sería RA, por la distancia 2. Y eso me da 13.12 toneladas por metro. Son unidades de peso por longitud, ¿no? Y estas solo son de peso. Entonces vamos a graficar 6.56 antes de P, en la misma distancia 2, 1.56, después de P, y en momento a los 2 metros 13.2.
Entonces lo graficamos en nuestro esquema final. 6.56 en el antes de P, 1.56 después de P y el momento a 2 metros 13.12. Y aquí también aclaramos que en 0 ya no estamos haciendo el corte específico porque sabemos que en 0 vamos a siempre empezar y el valor después de RA es ese mismo valor que nos ha dado en las ecuaciones de momentos, que es 6.56. Y hemos visto que eso siempre se mantiene constante hasta que venga una carguita puntual. Y el momento siempre empieza en 0. Bueno, ahora hacemos el corte a 3 metros. ¿Por qué a 3 metros? Porque en 3 metros se está presentando P1Y. Y eso es lo particular cuando tenemos carguitas puntuales. Ya solo tomamos en cuenta la descomposición en Y como si fuera una carguita puntual vertical simplemente, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis antes de P1 y un análisis después de P1Y. Entonces, en el antes de P1 vamos a tener a lo siguiente, a RA y P simplemente, ¿no? Entonces, más RA menos P. Y seguimos en el valor constante de más 1,56, que era el último que hemos hallado. Y en el valor después de P1Y ya va a accionar, ¿no? Este es el cortecito, ya está apareciendo P1Y. Y este sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces sería más RA menos P menos P1Y. Y que llego a un valor negativo de menos 2.77 toneladas. Este es el valor antes de P1Y, 1.56 positivo a la distancia 3. Y este es el valor después, menos 2.77 a la distancia 3. Y para momentos ya tome este diagrama de cuerpo libre o tome este otro, es lo mismo porque solo tengo dos distancias de estas dos fuercitas. Entonces es RA por 3 menos P1 menos P por 1. 6.56 es el valor de RA, P es 5 y me da el momento a 3, 14.68. Y eso es lo que tengo que graficar. 1.56 menos 2.77 y 14.68. Entonces eso voy a graficar acá. Acá está P1Y. Entonces tengo en el antes de P1Y más 1.56, en el después menos 2.77. Y esta distancia es muy importante, ¿por qué? Porque estamos pasando de los valores positivos a los valores negativos. Entonces, este puntito tenemos que denominarlo Q igual a 0 porque estamos pasando por 0. Y esta distancia, que es 3 metros, es muy importante porque ahí está el momento máximo, que por fórmula, hallando nuestra ecuación, hemos hallado que es 14.68 toneladas por metro. Entonces, siempre aclarar que ese es nuestro máximo valor. Y nos damos cuenta porque es justo en la distancia donde pasan de valores positivos a negativos, ¿ya? Entonces, pasamos al siguiente. Ya el siguiente corte es a 5.50 porque ahí se está presentando P sub 2. Entonces vamos a hacer un análisis antes de P sub 2 y uno después. En el antes de P sub 2, este es el corte, no aparece aquí P sub 2 todavía. Este sería mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, para esfuerzos cortantes, solo son fuerzas verticales, sería más RA menos P menos P1Y y seguimos en la constante de menos 2.77. Después vamos a realizar el análisis después de P sub 2. Entonces tenemos que ya ha aparecido P sub 2 acá. Entonces este sería mi diagrama de cuerpo libre. Mis ecuaciones para esfuerzos cortantes, entonces sería más RA menos P menos P1Y menos P sub 2. Y llego a menos 7.77 toneladas es acá, ¿no? Las unidades siempre tenemos que estar pendientes. Acá igual vamos a actualizar toneladas. Y para momento, ya sea la primera o la segunda diagrama de cuerpo libre, tomamos en cuenta a todas las fuercitas que tengan distancias. Entonces acá tengo RA por 5.50 menos P por 3.50 menos P1Y por 2.50. Aquí es P1Y. Entonces, con eso yo puedo ir reemplazando. RA es 6.56, P, la primera P es 5, P1Y es 4.33 y vamos a ir multiplicando por sus distancias. En este caso la distancia era 2.50, esto no se ha actualizado. Vamos a ir actualizando ese datito. Listo.
y vamos a ir determinando que el momento a la distancia 550 es 7.76. Entonces ya finalmente graficamos eso a la distancia 550, que es donde está P sub 2. El antes de P sub 2 es menos 2,77 y el después menos 7.77. Y el momento a la distancia 550 nos ha dado 7.76. Entonces eso graficamos también. Y a la última distancia, que sería 650, donde cierra nuestra viga, ya no hacemos el corte, porque ya hemos visto en los ejercicios anteriores que siempre vamos a estar en este valor constante que coincide con la magnitud de RB, simplemente con signo negativo. Y cerramos en 0. Y momento siempre cerramos en 0. Entonces podemos corroborar que este valor de la constante última que nos ha salido en el último corte a 550, donde estaba la última carguita puntual, nos ha dado menos 7.77. Y esto coincide con el valor de RB, fíjense, 7.77, pero que decíamos con el signo invertido. Entonces ahí está el signo invertido y cerramos en 0. Bueno, entonces este es el ejercicio. Lo que aprendemos de este ejercicio es lo siguiente, ¿no? Como ya hemos ido practicando, entonces en este ejercicio solo hemos puesto en práctica 3 cortes. En P, en P1Y y en P sub 2. ¿Por qué? Porque ahí precisamente teníamos estos cambios y eso es lo que queremos averiguar. Y el más importante es a la distancia 3 metros, donde está P1Y. ¿Por qué? Porque hemos pasado de los valores positivos a los valores negativos. Y cuando ocurre esto, en los diagramas de momentos voy a tener ahí el momento máximo. Y si hacemos cualquier otro corte, este va a ser el máximo valor que encontremos. No va a haber uno mayor a este. Como estamos viendo en este ejercicio, ya no hemos hecho el corte a 0 ni el corte al final, que sería 650. Porque sabemos que en el 0, en esfuerzos cortantes, empezamos en 0 y el segundo valor, o el después de RA, ese es el valor de RA, que es 656 en este caso. Y en el corte a 650, el valor antes de RB es el mismo valor de la reacción RB con signo opuesto, que sería menos, y el después es 0. Y en momentos es inicio y final es 0. Eso ya estaba demostrado con los ejercicios anteriores. Y para el diagrama de tracciones podemos evidenciar de que seguimos con todo el diagrama de momentos como positivo. Por lo tanto, el diagrama de tracciones se sigue manteniendo de esa manera.